Existen estructuras que controlan el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, es decir, la forma en la que se ejecutan. Veamos primero algunos de los operadores que vamos a usar. Tenemos, por ejemplo, operadores de comparación. Comúnmente los podemos usar con números. Estos dos primeros también los podemos usar con texto, que es el comparador de igual, utilizando dos símbolos igual, que es lo que los separa del igual de asignación. Si ambos elementos son iguales, vamos a recibir un true, que es un valor booleano. Si fueran diferentes, recibiríamos false. También está el operador de diferente, que es usando un símbolo de exclamación, y luego igual, que funciona al revés. Si los elementos son iguales, devolverá false. Si son diferentes, devolverá true. Tenemos además los operadores de mayor, mayor igual, menor o menor igual, que funciona como podemos esperar. Si el número a la izquierda del mayor es mayor, entonces devolverá true. En caso contrario, devolverá false. Los de mayor igual o menor igual no solamente necesita ser estrictamente mayor o menor, sino que con ser igual también cumple la condición. También tenemos los operadores lógicos, como en la lógica de Boole. Si por ejemplo tuviéramos dos valores verdaderos, que pueden haber venido de una comparación previa, utilizando el operador lógico de y, conseguimos usando dos ampersands, entonces ambos valores deben ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Si alguno de los dos o los dos son falsos, entonces el resultado será falso. Diferente, tenemos el operador lógico OR, que es solamente falso si ambos valores son falsos. Si alguno o ambos fueran verdaderos, entonces el resultado es verdadero. Por último, tenemos el operador no o negación, que es poniendo un símbolo de exclamación antes del valor. Esto lo que hace es que invierte el valor. Si teníamos falso, lo vuelve verdadero. Si teníamos verdadero, lo vuelve falso. Estos primeros también los podemos pensar matemáticamente. Si reemplazamos los verdaderos con unos y los falsos con ceros, entonces la operación de AND o de y es como multiplicar. Si nosotros multiplicamos 1 por 0 nos dará 0, y si multiplicamos solamente 1 por 1 nos dará 1. En cambio, el operador de O es como sumar. Mientras que no sumemos 0 con 0, si hacemos 1 más 1 o 1 más 0, igual será mayor a 0. Ahora sí, veamos algunas estructuras de control. Primero, las estructuras condicionales. La más común es la de if o de si. Si se cumple esta condición, en este caso, que la edad sea mayor a 16, entonces se ejecuta el primer bloque de código. Podemos agregar también una condición si no se cumple, usando else, y abrimos también con llaves otro bloque de código, que será el que se ejecute si la condición no se cumpliera. También tenemos las estructuras de switch, donde podemos tener varios valores. En este caso, por ejemplo, tenemos una variable que, si tomase el valor de gato, entra en este case o caso, pero si toma el valor de perro, entraría en este otro caso. Además de tener el código que se va a ejecutar, debemos al final tener una cláusula de break para salir del caso. Si esta cláusula no estuviera y por ejemplo el animal hubiese sido un gato, seguido haber ejecutado este código y mostrar meow por consola, mostraría wow por consola. Como no queremos que se ejecute el código de otro caso, entonces utilizamos la palabra break. Además de tener los casos particulares, podemos tener un caso por defecto, al que va a entrar siempre que no haya pasado por una cláusula break antes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuvimos loro como animal, entraría a este default. Repasemos un poco la sintaxis de esta estructura. Tenemos la palabra switch, es decir, de la estructura, y luego entre paréntesis la variable o el valor que queremos comparar. Luego tendremos los casos, que separados por un espacio tendrá el valor de cada caso, dos puntos, y dentro de este caso
tendremos las líneas de código que queramos ejecutar finalizadas por un break. Así tendremos una sucesión de casos y podemos tener un caso por defecto. El caso por defecto en este caso no tiene un break porque es el último en ser ejecutado y no lo necesita. Siguientes veamos ciclos, que son estructuras que pueden repetir código de manera controlada. Primero tenemos el ciclo while, que lo que hace es ejecutar el código mientras la condición sea verdadera. Por ejemplo, aquí primero definimos una variable de vueltas. Segundo decimos mientras while vueltas sea mayor a 0, que ejecute lo que está entre las llaves. Aquí lo que estamos haciendo es mostrar por consola cuántas vueltas quedan y luego haciendo que la variable de vueltas decremente en 1. Esto es lo mismo decir que vueltas es 1 menos que antes. Entonces, apenas entra, mostrará por consola que quedan 5 vueltas y bajará la variable a 4. Y luego volverá a empezar ya que es mayor a 0. Y luego mostrará por consola que son 4 y así hasta que la variable vueltas llegue a 0. Este tipo de ciclos se usa en general cuando no sabemos cuántas vueltas queremos que dé o cuando la condición se volverá falsa. Para los casos donde sabemos exactamente cuántas iteraciones queremos que haya, es mejor usar los ciclos for, donde vamos actualizando una variable desde un valor hasta otro. Tiene una sintaxis un poco particular. En este caso estamos diciendo que para i, definimos la variable i igual a 1, mientras que i sea menor o igual a la variable vueltas, en este caso 4, entonces incrementamos i. Entonces nosotros sabemos que lo que va a hacer la variable i es en el primer ciclo valer 1, en el segundo 2, en el tercero 3 y finalmente 4. Y ahí termina el ciclo. Entonces vemos por consola cómo nos muestra 1, 2, 3 y 4. Aquí obviamente podríamos definir un valor inicial diferente o una condición de fin diferente, además de una función que actualice diferente. Pero lo más común es incrementar de a 1.